Damas y caballeros, bienvenidos a otro entretenido episodio más. Como podrán ver, me acabo de comprar un nuevo estudio gracias a los suscriptores que han venido haciendo sus aportes. No, mentira, estoy desde el aeropuerto, pero obviamente no queríamos dejar pasar esta oportunidad con el máster de entrevistar a un gran amigo con el cual no he podido parar de reírme hasta hace un rato y entonces, como me ven, estoy tratando de estar un poco serio. Máster, ¿qué nos puede decir de este gran amigo que nos Sí, toca el día de hoy la verdad conversar? es que muy bueno el programa de hoy. Sé que lo van a disfrutar mucho porque es un gran amigo nuestro y alguien que muy popular en el ajedrez cubano, que, bueno, compartió generación conmigo y carrera de ajedrez en Cuba. Y lo han pedido mucho también nuestros seguidores y estoy seguro que hoy va a ser un día especial. Así que, sin más, vamos a quitarle la máscara a nuestro invitado especial. Vamos a presentarlo exactamente. Gran Lázaro Bruzón. Bienvenido, Máster, al podcast más pegado ahora mismo que hay en el ajedrez en español. No, saludos, El más gracias, gracias. entretenido. Todo un placer ahí participar con ustedes aquí en esta conversación. He seguido desde que comenzó el proyecto y genial todo cómo va progresando y nada, contento eso, de pasar un rato ahí con ustedes y conversar un poco del ajedrez y de varios temas. Yo, yo creo que este mismo episodio que vamos a grabar hoy ya lo hemos grabado, o sea, ya lo hemos tenido en otras ocasiones, lo que no lo hemos grabado, así que vamos a ponerle cámaras hoy a la Así, conversación. así mismo, sí. Pero hemos compartido mucho. Bueno, Lázaro y yo vivimos en San Luis desde hace unos años y bueno, Emilio estuvo con nosotros aquí un tiempo. Pronto se nos une otra vez, pero bueno, vamos a estar comentando un poco. Yo estaba mirando y la verdad es que no encontré entrevista tuya, por lo menos reciente, y la gente pregunta mucho, ¿no? ¿Qué estás haciendo? Y yo creo que es interesante empezar a hablar un poco de tu carrera del inicio, ¿no? Que le cuentes un poco a la gente cómo empezó todo. Sí, Máster. Bueno, el ajedrez llegó a mí como poco sorpresivo. Yo nací en Holguín y a los 5 años nos mudamos para Las Tunas, que es una provincia vecina, ¿no? El que de Cuba sabe, por supuesto. Y entonces a los 7 años nosotros teníamos un vecino que él compartía mucho con nosotros. Era mucho mayor o sea, digo yo y mi hermana, porque los dos empezamos juntos en el ajedrez. Y un día él sacó un juego de ajedrez y nos contó que él había sido ajedrecista porque él vivía en Buenaventura y se había mudado también casualmente. Buenaventura es un municipio de Holguín. Se había mudado para Las Tunas reciente y así nos enseñó a jugar ajedrez a mí y a mi hermana con 7 años. Y eso fue como un flechazo, ¿no? Ahí aprendimos los primeros movimientos y después de eso pasó un tiempo porque ya no practicamos más, ¿no? Más bien mi hermana y yo nos fajábamos, mi mamá nos vivía regañando, como no teníamos juego propio, teníamos que estar molestando al vecino constantemente y ahí se apagó la chispa rápido. Pero yo me quedé con el tema del ajedrez, aprendí muy rápido y me gustó muchísimo. Y entonces después, por fortuna, ya estando en 4º grado, en la escuela primaria de allá de Las Tunas, llegó una profesora a preguntar quién sabía jugar ajedrez, que ella iba a comenzar a dar clase y demás. Y esa fue entonces, digamos, el segundo punto de suerte, que ya yo sabía jugar y me había quedado impactado por el ajedrez, ¿no? Entonces, esa fue mi gran oportunidad. Y casualmente, fortuna también para mí, esa profesora era la esposa del comisionado de Las Tunas. Entonces hicimos buena relación y yo me obsesioné enseguida con el juego, ¿sabes? Quería estar todo el día jugando, leyendo todo lo que cayera en mis manos de ajedrez y comencé a subir, a tener resultados sobresalientes. Ya el próximo año, con 10 años, entré en la EIDE, que es la Escuela de Deportes, ¿no? Digamos que el sistema deportivo cubano te ofrece eso, te ofrecía sobre todo en aquella época que tú, si te gustaba un deporte, tenías los escalones para seguir practicándolo, ¿no? Entonces yo pasé por todo eso que le llaman, ¿no? El espiral es la pirámide del deporte, ¿no? Entré a la EIDE con 10 años y ahí estuve 4 años. Esos 4 años en la EIDE, donde, o sea, en la escuela de deporte que dabas las clases normales en una sección y en la otra sección de deporte fueron claves para yo seguir creciendo en el ajedrez. Se unieron varias cosas también positivas, que era que había un grupo de entrenadores jóvenes con mucha motivación que le gustaba mucho el ajedrez.
estaba el maestro internacional Humberto Pecorelli también, que se había mudado de Santiago de Cuba para Las Tunas. Y todos esos factores combinados con el inmenso ese amor que yo le tenía al ajedrez, la motivación, hizo posible que yo rápido me fuera destacando, ¿no? Más o menos así fueron los inicios míos. O sea, tenemos varios puntos en común ahí. Yo lo comentaba con Emilio en uno de los primeros episodios, que el inicio mío fue parecido en el sentido de que me enseñó a jugar mi papá y después casi coincidencia ahí también de que fue profesor de ajedrez cuando yo estaba en tercero o cuarto grado a enseñarme. Y se unió a eso, empecé a ir a la academia y la pasión esa que uno tenía, que yo creo que somos muy similares en eso, fuimos muy similares, unida al buen movimiento de ajedrez que había en Win en mi caso, y yo creo que en tu caso era parecido en Las Tunas, ¿no? Había buenos jugadores, buenos entrenadores, te Sí, garantizaba sí. siempre tener gente que te ayudara y que pudieras jugar con ellos y te ganaran y fueran, o sea, tenías ahí de todo para progresar. Sin duda, eso fue una gran fortuna. Y yo creo que en varias provincias de Cuba, Cuba siempre ha sido de tradición ajedrecística. Y en esas épocas, cuando uno mira en retrospectiva, ¿no? El mismo Granma, los entrenadores aquellos, ¿te acuerdas, no? El Chino, Sí. Nelson, en Santa Clara siempre, en La Habana, por supuesto, todos los entrenadores. Y eso se reprodujo, ¿no? En varias provincias. Y Las Tunas fue clave en eso también. O sea, yo recuerdo eso ahora, ¿no? Y digo, claro, era increíble. Habían entrenadores ahí que estaban dispuestos a pasarse todo el día contigo, te llevaban para todas las competencias. Había un amor muy sano, ¿no? Por el ajedrez y uno se benefició mucho de eso, ¿no? Yo también, mis primeros contactos con Pecorelli, que era un maestro internacional. Sí, sí. Y además, entonces, todo lo que le ponía a uno, ¿no? Porque yo recuerdo que en esa época que uno tenía muy escasa información, todos los libros que aparecían uno quería devorarlo. Yo desde muy chiquito recuerdo a mi mamá preocupada porque ella no sabía, ¿no? Y quería llevarme a los psicólogos y Yo eso, también porque pasé yo por hasta eso. por la madrugada estaba leyendo todo lo que apareciera de ajedrez, pero era muy natural. Yo tuve esa suerte, ¿no? Esas características y que me ayudaron mucho eso, a avanzar en esas edades. Yo me acuerdo también que tuve un episodio de eso. Mi mamá le preguntó a un médico algo que no, es que el niño tiene algún problema. Se pasa el día ahí en vez de estar en la calle jugando con los demás y eso. Y creo que le dijeron, no, no, tranquila, que hay cosas peores que el ajedrez no está tan Sí, mal. sí. Claro, es que venía como que la euforia esta de también de la influencia de Fischer, que más allá de ser un buen jugador, pues tuvo esta psicosis, ¿no? Hay muchos otros grandes jugadores que de cierta manera no terminaron muy bien mentalmente, por no decir otra palabra, y pues en mi caso también era muy similar. Cuando me inicié, mi abuela me veía sola con un libro y pues siempre decía, ese niño se va a volver loco, ¿no? Y me daba agüita de manzana, porque siempre se estilaba dar agua de manzana para los locos también, entonces decía, se está volviendo loco, pobrecito, juega solo. No, Pero ya después entendió que era parte del entrenamiento, obviamente. sí. No, yo también, a ver, debo añadir, siendo totalmente honesto, también es que yo, las condiciones de mi niñez materialmente eran bien difíciles también, ¿sabes? Y en un momento determinado yo sentí que el ajedrez me podía llevar a solucionar muchos de esos problemas míos y de mi familia, ¿sabes? Y eso también se unió a todo lo demás, ¿no? Que era el amor ese por el ajedrez, el flechazo ese que me dio, pero además tenía ese otro, ¿sabes? Incentivo. Motivación ahí. Sí. Exactamente, que me motivaba. Yo decía, esto por aquí es que yo tengo que salir adelante, ¿no? Y eso también se sumó a todo lo demás. Y me llevaba te digo, la gente se asombraba. Yo en aquella época lo veía como algo tan natural, sencillamente no me interesaban otras cosas y más bien estaba todo el tiempo cazando qué información, porque claro, era época ante computadora, ¿sabes? No había internet ni nada. Y, y sí, la literatura ajedrecística era escasa, era la realidad. Y yo vivía buscando a ver en qué oportunidades. Me acuerdo que tuve relación con Jorge Arma, que vivía en un municipio de Las Tunas cuando lo conocí, y él me permitía ir a su casa, a su biblioteca, pero a copiar, a escribir. Él no me daba los libros, que era entendible, ¿sabes? Wow. Porque eso era un tesoro. Y yo hacía los viajes aquellos hasta allá, hasta su municipio, me pasaba el día copiando en una libreta y regresaba para mi casa por la noche. Pero para mí eso era natural. Yo no lo veía como ese gran sacrificio que estaba haciendo, sino que no me exigía, ¿sabes? Esa era mi pasión, mi amor desde niño. Es así. Ahora, quería hablarte del primer torneo que jugamos juntos. Fue, me imagino que te acuerdes bien, Morón en el año 93, un nacional escolar en Cuba que se jugaban juntos el menores de 16, que le decían 15, 16, 13 y 14.
y ahí nos encontramos, creo que fue en el tercer tablero, puede ser, del Sí, 13 y sí, 14. Yo sí. tendría 9 o 10 años, igual que tú. O sea, estábamos jugando en una categoría mucho mayor que la edad que teníamos, pero coincidimos en el tercer tablero. Ese fue el primer torneo así fuera de mi provincia que yo jugué, importante. Y Sí, bueno, ahí en ese torneo había muchos otros jugadores que luego llegaron a grandes maestros, llegaron a maestros internacionales fuertes. ¿Cómo recuerdas ese torneo? ¿Qué recuerdos tienes? sí, bueno, yo llegué a ese torneo un poco también por fortuna, porque como tú dices, era un torneo 13 y 14, o sea, los nacionales escolares eran 15 y 16, 13 y 14, Ujú. y eran 3 tableros, y yo tenía eso, yo creo que había cumplido 11 años, iba a cumplir 11 años, no estaba en la categoría, ¿no? Y mi participación ahí empezó primero con unas situaciones en las tunas, En las tunas. porque Lo mío fue parecido, sí. yo no estaba en la categoría, pero le gané a los muchachos de 13 y 14 Ujú. años. Ellos me pusieron a eliminar pensando que, bueno, que era puro trámite. El chiquitico vamos a liquidarlo y no puede ir al torneo. Entonces yo le gané a los muchachos y recuerdo que aquello fue problema con el comisionado, los entrenadores, porque ya se tenía un plan de todo el año que había que llevar a los 13 y 14, ¿no? Pero bueno, en fin, logré llegar al torneo, sí, mi primer nacional escolar, súper contento, ¿no? En tan poco tiempo haber logrado eso. Era el tercer tablero, por supuesto. El primer tablero era Michael Góngora, que en ese momento era un excelente jugador, siempre ha sido excelente jugador, pues me refiero para la edad que tenía y él ganó la medalla de oro, era muy superior a mí, por ejemplo, en ese Él momento. era el primero de 13 y 14, ¿no? Exactamente, que ganó la medalla de oro. Y claro, dio la casualidad que en ese tablero, en el tercer tablero que jugamos, estábamos, bueno, nosotros dos, estaba Yuri, estaba Neuri, vaya, increíble, ¿no? Varios de los principales jugadores que al cabo del tiempo llegarían a ser grandes maestros y de los mejores de Cuba y de nuestra generación. Pero qué casualidad que desde esa época, ¿no? Y sí, recuerdo el torneo, eso, allá en aquella. En una escuela Exacto, en la en Morón. escuela nos llevaron a la Laguna de la Leche como visita. Yo quedé en quinto lugar. Recuerdo la partida de nosotros. Una de las cosas que lamento mucho, por ejemplo, es que la mayoría de esas, no la mayoría, yo no conservo ninguna de esas partidas. Yo tampoco. Y recuerdo fragmentos de varias, y entre ellas la de nosotros, que lo hemos comentado, ¿no? Que fue el alfil G5, la Naidor, que tú me ganaste. Dama B6, dama por Me B12. atrapaste la dama, pero no recuerdo, no las tengo esas partidas, ni con Neuri, sé que le gané a Neuri, sé que hice tabla con Yuri, recuerdo las aperturas, las variantes que jugamos, pero no Yo tengo las también. partidas. Lo hice bastante bien, mucho mejor de lo que yo pensaba, porque eso, quedar en quinto lugar en ese torneo que no era de mi categoría fue sorpresivo. Y claro, en un tablero que habían tantos jugadores buenísimos. Bueno, hemos hablado que de hecho la medalla de oro en ese tablero no la alcanzamos ninguno de los jugadores que estamos hablando, sino el Neuri quedó muchacho segundo, ¿no? Neuri segundo, creo, y tú tercero, ¿no? O ¿Y quién Yuri. yo Me quedé suena que cuarto? Yuri yo creo que fue el que quedó segundo. Yuri segundo, Yuri, Neuri tercero, yo quedé Neuri cuarto, creo. tercero. Y el muchacho de Santiago, Eric Ramírez, ¿te acuerdas, no? Sí, ganó el tercer Eric tablero. Hernández o Eric Ramírez, el muchacho de Santiago que hizo una puntuación impresionante. Fue el que cogió la medalla de oro, que después jugó algunos torneos más, pero él se dedicó a otra cosa, tengo entendido. Pero sí, un torneo memorable en el año 93, claro. Yo me acuerdo que en ese torneo mi papá después me hizo un cuaderno, o sea, había una agenda que me habían regalado y mi papá me anotó las partidas, todas las de ese torneo. Yo las tenía, incluso el cuadro sinóptico en un momento la tenía. Y con los años lo perdí en una mudanza o algo así, las perdí. Y un crimen porque tenía no solo la partida de nosotros, sino todas las partidas. Me acuerdo igual de 2 o 3 partidas con Yuri, por ejemplo. Me acuerdo que perdí una siciliana yo con Nera, daba por D4. Y con Neuri perdí una Naido yo con Blanca también. Eh, pero del resto de las partidas no me acuerdo. Sé que igual jugué bastante bien ahí, que estaba cerca de las medallas. Pero sí, curioso, esa generación fue buena, ¿no? Porque, como decíamos, muchos de los jugadores que estaban ahí, estaba Neuri, estaba Yuri, Omar, sin Marcel, duda. bueno, que Sí. Michael, todos fueron grandes maestros internacionales fuertes, ¿no? Algunos no siguieron en el ajedrez. Pero sí, ese fue el inicio y después de eso recuerdo que empezamos a tener ya más contacto, ¿no? Por ejemplo, se hacían los famosos concentrados aquellos, yo no recuerdo en qué año fue el primero, pero que
se hacían en La Habana. Recuerdo que coincidimos en algunos, invitaban a grandes maestros, algunos maestros internacionales a darnos clases, y ahí estábamos, no sé, 1 o 2 semanas entrenando. Eso fue también súper positivo. No sé si recuerdas alguno de esos. Sí, sí, igual, no recuerdo las fechas exactas ni cuántos, pero sí, recuerdo el ambiente, la gente que pasó por ahí, estaba siempre Vilela, me acuerdo que Cieiro nos dio conferencia, Lebredo, eso fue una gran iniciativa, yo creo que Vivian era ¿te acuerdas, no? O sea, de las Sí, principales organizadoras, Vivian Ramón, y ahí pasamos, sí, sí, todo. Igual, también jugamos... hicieron un pioneril después en el año 94, 94, ¿no? En Pinar exacto, del Río fue. En Matanza, En Matanzas, en sí, en Colón, Colón, creo que fue en que Colón. tampoco conservo las partidas. Sé que me ganaste una siciliana tú con negra, Esa no las pero tengo tampoco, sí. no las conservo. Después en el año, creo que fue 95, en La Habana también jugamos algunas partidas de entrenamiento. Creo que fue un concentrado también, que estaba Pecorelli, estaba Estaba Rodney, Rodney, sí, estaba Rodney y Jorge Arnaldo. Valdés. Sí, sí, ese fue más pequeño, sí. Ajá, exactamente. De otro de los concentrados, sí. Por supuesto, no conservo las partidas. Yo creo que fue Eh, una época, o sea, buena en el sentido de ese ambiente del ajedrez habían condiciones para que por ejemplo, el que tuviera talento progresara, sobre todo si tenía, digamos, la fortuna de estar en un lugar más o menos donde hubiese ajedrez, ¿no? Como era en el caso mío, Winnie, y en el caso tuyo, Las Tunas. Los entrenadores tenían más motivación, no sé, había un ambiente un poco mejor que el que hay hoy en día. Estoy comparando un poco con hoy en día, ¿no? Lo que pasa hoy en día, la situación del ajedrez en Cuba hoy en día. Yo estaba mirando un poco, bueno, los últimos campeonatos nacionales y la verdad es que no, bueno, obviamente después que nos fuimos nosotros de Cuba, se fue Yuniesky, se fueron las principales figuras, el ajedrez en Cuba no va a ser lo mismo, pero no digo ya en el máximo nivel, sino en las categorías de abajo también. Pienso si todavía pudiera haber las condiciones para que pase eso, ¿no? Para que salga una generación como por ejemplo la de nosotros, o salgan concretamente jugadores como nosotros, ¿no? Que estoy seguro que hay niños que tienen la pasión igual y el talento, pero eh, me temo que las condiciones no son las mismas, ¿no? Por un lado, los entrenadores ya no tienen, ni siquiera están muchos, ¿no? Y otros no tienen la misma motivación que tenían en aquel momento. No sé cómo lo veas tú. sí, sí, no hay duda, no hay duda. Nosotros tuvimos esa suerte, no solo nosotros, sino los ajedrecistas de nuestra generación, que recuerdo, por ejemplo, eso en el año 1998, que el campeonato nacional juvenil, la final, ya el Elo era superior en promedio al campeonato de mayores. Porque te digo, es eso, el listado pasa de 10 jugadores que se convirtieron en maestros internacionales, en grandes maestros, jugadores de mucho nivel, y tuvimos la suerte que coincidió todo eso, ¿no? De muchos entrenadores con la motivación, con el deseo, y las condiciones también, por supuesto, materiales y demás eran Eran mucho diferentes, no mejores. eran tan precarias como ahora. Y sin eso, sin esa motivación, sin los mismos torneos también, porque es eso, nosotros jugamos los islas que se hacían en aquel momento, varios abiertos importantes, se organizaban torneos en las diferentes provincias, de muchas provincias de Cuba, allá el Clemente, el Mm. Césped en Bayamo, Sí, muchas decían los torneos en las provincias. características y condiciones se dieron para que el progreso de los ajedrecistas fuera muy superior. Todo eso se perdió, y ahí están los resultados, ¿no? Que es imposible que se puedan igualar o parecer a la época esa de nosotros. Y no es, por supuesto, ni que no hayan ajedrecistas con talento ni deseo, sino es que las condiciones materiales han cambiado demasiado brusco, y eso influye de forma negativa, por supuesto. Sí, no sé qué piensa Emilio, pero siempre he pensado, o sea, mucha gente dice, ¿no? ¿Hasta qué punto? Y me lo han preguntado incluso en programas que he hecho en vivo, por jugando online o en vivo. Mucha gente tiene la idea de que el sistema deportivo cubano era bueno, ¿no? ¿Hasta qué punto hasta qué punto uno, por ejemplo, tiene que agradecerle a que hayan tenido un sistema que imitaba un poco, yo creo, el sistema que había en la Unión Soviética, eh, que ponía bastante énfasis en el deporte, no solo en el ajedrez? La idea era ponerle, pero bueno, el ajedrez era uno de esos, ¿no?
¿Tú Bueno, crees que para es mí más? Cuba siempre tuvo eso, ¿no? Era Sí, justo como dijiste, el tema el de sistema de Cuba, deporte. claro, le metía al deporte con su ideología de que no era profesional, aunque la gente lo hacía todo, o sea, los ajedrecistas estudiaban ajedrez como profesionales, y los luchadores como, y los boxeadores como entrenaban todo el día y tal. Pero bueno, esa filosofía, digamos que le ponía bastante al deporte en detrimento quizás de otras cosas, ¿no? Que todos las conocemos. Y quizás como yo lo veo, es que en un tiempo funcionó bastante bien, o sea, funcionó en el deporte, porque es verdad que salían gente con talento, no quiere decir que sea el único sistema que hubiese funcionado, pero funcionaba bastante, pero claro, en un momento, por las deficiencias del sistema, en mi opinión, en otras cosas, como que ya digamos, los problemas llegaron incluso al ámbito del deporte y fue cuando empezamos a ver todo el deterioro, ¿no? Que en un momento, o sea, vas a jugar pelota, no hay bate, no hay guante, ¿no? Entonces vas a jugar ajedrez y mis problemas igual, no tienes colchones para judo, o sea, todos esos problemas como que llegaron ya, o sea, hubo una época donde todavía quizás la época que nosotros cogimos, no era tan grave el asunto, pero ya en la actualidad es precaria la situación y llegó ahí, ¿no? No sé cómo tú veas ese tema, pero por eso, Sí, bueno, la pregunta en realidad es si eso, la gente me dice, pero bueno, tú tienes que agradecerle un poco al sistema, o al movimiento, al INDER en Cuba, o lo que sea. Yo creo, en mi opinión, es más, la voy a decir antes que tú respondas, ¿no? Cómo tú lo ves, pero es más, o sea, fue más un proceso de circunstancias de cada cual. Por ejemplo, en el caso mío, tuve la gente que me ayudó, los entrenadores que me ayudaron, tuve el interés yo y el talento, tuve una familia que me apoyó y es más eso, ¿no? Es más las circunstancias particulares de cada cual que no tanto el sistema. a ver, si hay que ver el mensaje que quien te pregunte cómo te lo enfoca y qué te quiere transmitir, ¿no? Porque, a ver, si la esencia de la pregunta es si te sirvió el sistema cubano, el movimiento deportivo cubano para llegar a donde tú llegaste, sí, yo no tengo ningún problema en decir que como se enfocó eso en un momento determinado, yo me hizo bien para mi carrera ajedrecística, como puedo decir que le hizo bien a los campeones olímpicos de boxeo, pero hasta ahí, o sea, no hay nada de malo en reconocer eso, yo lo puedo reconocer, pero al mismo tiempo entender que el sistema cubano es un sistema que está diseñado para tú vender una propaganda Claro, que dar a entender, sobre todo internacionalmente, que tú eres efectivo y bueno. Y el deporte era sencillamente otra herramienta más para eso, ¿sabes? Entonces, se le metió mucho miedo a los deportistas con el profesionalismo, que es lo que tú estabas diciendo. No es más que sencillamente tú vivir de lo que tú haces. Si tú te dedicas toda tu vida a jugar ajedrez, es lógico que tú vivas de eso y cobres por eso. ¿Sabes lo que te digo? Entonces, para no irme mucho de la pregunta en sí, claro, un momento determinado el gobierno cubano se gastó lo que tenía y lo que no tenía en el deporte para vender esa imagen internacionalmente, como hizo la Alemania de Hitler, como hizo Rusia en su momento, la Unión Soviética, ¿sabes? Porque eso es una herramienta de propaganda, que le sirva a su ideología y en eso fuimos parte todos los que participamos en el movimiento deportivo cubano. Es verdad, ahora tú entiendes que se gastaron recursos que ni tenían, que seguramente hubieran sido, no sé, más necesarios en otras cosas, pero no es porque lo hicieron porque yo me llamaba Brusón o tú te llamabas Leinier y el otro Nogueira, ¿no? claro. Sencillamente es una política de Estado para tú vender esa imagen internacionalmente y punto. Hasta un tiempo, claro, no, eso se cayó como se cayeron tantas cosas. ¿Sabes? Que en la economía cubana, al ser una economía totalmente dependiente, cuando fueron pasando cosas, se cayó el campo socialista y todas esas cosas, la economía cubana se vio frente a la realidad. Y al final el deporte es sencillamente algo que gasta recursos, que consume recursos, y es como en todas partes. Para tú subvencionar eso necesitas de patrocinio y, en fin, del sistema Claro. capitalista como lo conocemos. Entonces yo no tengo ningún problema en aceptar que sí, claro, yo me beneficié de eso, pero como muchos, pero no lo hicieron porque me querían a mí demasiado específicamente. Yo era un número, una cifra más, como lo Eso son está los claro. médicos, ¿sabes?
que ellos te venden que, por ejemplo, la medicina, la potencia médica, y hay un problema en cualquier parte y te mandan 10 médicos para decir que Cuba es una potencia, pero vas al hospital y no hay medicina. Entonces, ese es el mecanismo del sistema, ¿sabes? Sí, es parecido, de hecho, en la medicina, ¿no? En un momento quizás había más recursos y era Claro, decente la atención, pero se empezó a, a poner peor y peor desde el punto de vista económico sobre todo y de recursos y llegó a un punto precario, ¿no? Donde vas a un hospital y es igual, no hay prácticamente nada. Sí, yo Y también, yo creo de que hecho, ahora que ustedes dos hablan, para como quien dice, para aportar mi granito de arena, que siempre los escucho con mucha atención, obviamente. Yo recuerdo la primera vez que fui a Cuba, ¿no? Y más allá quitando el tema del ajedrez, pues yo también creía en todo ese tabú, ¿no? De que obviamente es un país donde te dan casa, comida, salud, te instruyen en el deporte, que valgan verdades, pues tenían la política del deporte, pero claro, uno no entiende el trasfondo y es lo que la mayoría de gente que no hemos vivido en Cuba, bueno, yo sí viví bastantes años, mi esposa es cubana, parte de mi familia es cubana, mi hija es peruana cubana, por así decirlo, entonces, bueno, conozco un poco el sistema y puedo hablar en base a propiedad con unos ojos un poquito más ajenos, por así decirlo, ¿no? Y claro, yo sí reconozco que en un principio sí me creí como esa burbujita, ese mundo idealista que te creaban, ¿no? De que incluso ya se iban a puntos un poco más duros, que en muchas ocasiones lo hemos hablado entre los tres, ¿no? Cuando nos tocan los debates estos filosóficos espirituales, ¿no? De qué tan bueno era esa idea de que tú eres igual a todos, de que tú debes ayudar al de al lado. Sí, es verdad, es parte del fundamento, perdón, cristiano, pero no de la forma como lo vendían ellos, ¿no? Entonces trataban de manipular y ese tipo de cosas y probablemente ya por esto no me dejen volver a por allá tampoco, bueno, que yo soy extranjero, así que bueno, igual. Pero claro, esa era como que la idea que vendían y yo sí creí en su momento como extranjero y no sabiendo mucho del tema, pensaba que el tema de la comida, de la casa sí alcanzaba, ¿no? Pero después me di cuenta que con 5 huevos al mes no comes y con un cuarto de pollo tampoco, ¿no? Entonces, para la gente que tengo muchos aquí en mi querido país Perú que siempre defienden mucho el tema del pensamiento comunista, que no tienen ni idea de qué es, pues obviamente que en un momento si lo quieren vivir y lo quieren experimentar, pues tienen Venezuela y Cuba y que pueden ir siempre gustosamente, ¿no? sí. Y tenemos dos casos aquí que lo están experimentando y están hablando de su perspectiva de dos personas exitosas como Lázaro, como Lenier, ¿no? Que vivieron y nacieron en el comunismo en Cuba y que salieron adelante, ¿no? Yo tengo 2 o 3 metáforas para explicar esas situaciones, ¿sabes? A veces algunas exageradas, pero bueno, para que tú entiendas más o menos de qué va el asunto. Supongamos que tú tienes un amigo y ya tú tienes las mejores relaciones con tu amigo. De momento tú te enteras que tu amigo estafó a alguien. Tú dices, bueno, pero a mí no me lo ha hecho. Yo no tengo por qué pelearme de mi amigo. Pasan unos meses, de momento te enteras que el tipo le cae a golpe a su mujer, la deja hecha pedazos. Bueno, pero a mí no me lo ha hecho. ¿Yo por qué me voy a pelear? a mí me invitó a tomarme un helado una vez, claro. Exactamente, sí. Con el dinero que le estafó a otra gente, el tipo te invitó a comer. No, ese tipo es lo máximo. De momento te enteras que el tipo es ladrón, todo. Ya llega un momento que si tú te sigues relacionando con ese tipo, aunque no te lo haga a ti, eso habla de quién tú eres también, porque ya tú estás consciente de lo que es ese tipo, ¿sabes? O si no, otra situación. Supongamos que tú vives con tu papá. El tipo te alimenta, te da todo, es tu padre. Y tú lo tienes como un ídolo. De momento te enteras, pasó el tiempo que tu padre es un pedófilo. Así mismo, antes tú no podías tomar acción, pero ya tú sabes que aunque no te lo haga a ti, tu padre está haciendo eso. Ahí es que tú tienes que actuar, ¿sabes? Entonces, que en un momento te alimentó y te sirvió todo eso, no quiere decir que el tipo no sea malo. Es el tema de Cuba. Yo A creo que ese es mí el... no me han metido a nadie preso, a mí no se me ha nadie muerto en el mar. Yo no vivía con el sueldo que tienen la gente. Lo que pasa es que ya estamos en la época de la información, donde está todo ahí, ¿sabes? Cuando yo no... Esa es la raíz del asunto, yo creo, de la pregunta, ¿no? Yo lo digo porque mucha gente, claro, un poco que no sé si de manera nostálgica o porque tienen alguna otra afinidad por el sistema, pero lo dicen con cierta, tú sabes, como, bueno, pero esto es bueno, esto es bueno. Yo creo que la raíz del asunto es ese. Si el precio, supongamos que fuera bueno, no sé, a lo mejor no es ni mejor ni peor que el sistema deportivo que hay aquí en los Estados Unidos o en cualquier país capitalista de Europa o lo que sea, pero supongamos que fuera mejor. Si el precio de que sea mejor es ese, es que se produce una sociedad como la de Cuba, donde el sistema político es totalitario, donde la gente no puede, donde no hay libertad básicamente,
entonces no, mi hermano. Entonces es mejor que sea peor el sistema deportivo y sea diferente eso, ¿me entiendes? Yo creo que No hay esa es duda. la... Claro, sin duda, sí. Yo estoy de la misma opinión. No, yo te acepto que tú me hagas ese comentario normal, sí. Yo te voy a decir que siento el agradecimiento, pero no que le quieras lavar la cara a tapar Claro. las otras cosas malas porque hicieron algo por el deporte. No, no me sirve, claro. Y ya te digo, yo creo que lo principal son circunstancias al final personales, ¿no? Yo tuve la suerte de nuevo de contar con Raúl en un momento, con Luis Enrique, con Carlos Manuel, con Arián, con Lemay, tú, con Pecorelli, con Michael, ¿entiendes? Son gente al final que todos estábamos ahí porque fue así, ¿me entiendes? No nacimos en Rusia ni nada de eso, nacimos en Cuba y nos tocó vivir ahí. Pero fue de ellos de quien nos beneficiamos. Y claro, lo que yo venía diciendo antes, tuvimos la suerte quizá de todavía agarrar una época donde la gente tenía más motivación y donde se trabajaba más en el ajedrez. Quizá no están así ya en la actualidad y bueno, veremos lo que pasa, ¿no? Bueno, claro, aparte de eso, buenos jugadores, buenos deportistas, los hay igual o más que en Cuba, en otras sociedades que no tienen nada que ver con ese sistema. Tampoco es que ese era el único camino. Si no es por el sistema cubano, yo no hubiera sido gran maestro, ¿no? Ni remotamente. A lo mejor hubiera sido mejor, mucho mejor, ¿sabes? Sí, Nakamura es M, ¿no? No nació en Cuba. Especular sobre sí, no pasa nada. Ahora, volviendo a los caminos de esos tiempos, el primer viaje yo creo que el primer viaje que fuimos juntos fue en el 98, puede haber sido un mundial en España, en Oropesa. Pero después en el año 99 de nuevo creo que fuimos al mismo mundial, pero jugamos diferentes torneos, que teníamos unas fotos por ahí de esos tiempos. Estuvimos como 3 meses, si mal no recuerdo, jugando torneos en España. Jugamos algunos también creo que al final de la gira fuimos a Portugal, pero más que nada estuvimos en la parte norte de España, jugando en Asturias, en Galicia, creo también. Y recuerdo que, bueno, para mí creo que lo mencioné en una de las entrevistas que hicimos juntos, que para mí fue una etapa importante en mi progreso del ajedrez, estar contigo todo ese tiempo, porque recuerdo que no solo jugábamos los torneos, sino que como estábamos juntos, analizábamos y estábamos todo el tiempo estudiando ajedrez. Yo miraba tus partidas, tú mirabas las mías, analizábamos juntos, estudiábamos libros juntos, que estuvimos ahí con Pupi, ¿no? Con Pupi Artura, nosotros tres. Y la verdad es que ese tiempo lo recuerdo con eso de que me aportó mucho desde el punto de vista ajedrecístico, porque creo que me hice mucho mejor jugador ahí. ¿Qué recuerdos tienes de ese viaje o de ese tiempo en general? Sí, claro, ese fue yo creo que la primera vez que salimos juntos y que a jugar muchos torneos, tuvimos esa oportunidad con Pupi. Íbamos a jugar el Mundial, que creo que era octubre, me suena por ahí, octubre o noviembre, sí. Pero salimos de Cuba en el verano. Como en agosto, algo así. Y sí, jugamos una cantidad de torneos impresionante, algunos de nivel, otros no tanto, pero sí, o sea, era clave porque en ese tiempo estábamos juntos. Y prácticamente lo que hacíamos era eso, hablar de ajedrez, jugar ajedrez, comentar las partidas, las variantes, compartíamos la misma idea y afición por los libros. ¿Te acuerdas que comprábamos allá en la casa del ajedrez varios libros? Tú compraste los de Keres, creo, yo compré otros también. Y ahí nos los de Keres, de Kasparov, de la prueba del tiempo. La prueba del tiempo, sí, eso fue 3 meses de full ajedrez. Y súper importante, claro, porque no solo la práctica, sino que teníamos la posibilidad esa de constantemente analizar variantes, compartir. Eso fue clave. Yo no dudo que, bueno, de hecho, en ese año 99 fue que yo obtuve mi título de gran maestro, ¿no? Que para mí fue sorpresivo totalmente. Y sí, esa práctica y esa compartidera ahí constante el ajedrez, yo creo que eso fue primordial para subir rápido de los dos ahí, que subimos bastante esos años ahí el nivel. Yo creo también que... De hecho, hablando de eso, déjame ver si se puede ver una foto que el máster me pasó y a ver si es que nos permite. Mira, eso fue... De momento sí. Eso fue en ese año 99, en la gira esa que estábamos hablando. Creo que ese fue el torneo de Avilés, si mal no recuerdo, en Asturias. Mira, esta foto yo no las tengo, por lo menos no las tengo ahí bien registradas. Después vemos a verla para compartirla. Sí.
La de arriba me suena que fue en Avilés. Y la de Empecé en el abajo, torneo era un torneo que era también por edades, creo. No era el mundial, pero sí, en era Avilés, 18, crea. ¿no? Ajá, exacto. Era sub 18, sub 20, ¿no? Bueno, No algo recuerdo, así. me suena sus 18, pero puede Sí, ser sus 20. pero sí, 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 sí. Corríjame si me equivoco, ¿esa es mesa 1 y mesa 2 o cómo es la historia? Yo creo que sí. Puede ser, Mesa 1 sí, y mesa 2, sí, ¿no? Más sí. o menos, sí, sí. Por lo que veo, más o menos bueno, de los rivales supongo que no saben o se acuerdan quiénes eran, ¿o sí? Bueno, yo recuerdo ahí que jugué con Pérez Candelario, Mm. el gran maestro español, que es de nuestra Ya, ya, ya. generación, yo jugué con él varias partidas. Y ahí yo creo que es la única que recuerdo. Yo creo que nosotros ahí jugamos, hicimos tabla máster, ¿no? Sí, me parece, sí. Yo jugué también Mm, jugué con Berkes, que después mm. ahora gran maestro fuerte húngaro, Ajá. más de Sé que 26, él estaba 25 años. Y así. que ya frenó un poco Estaba de por, jugar estaba por Ferenberg, ahí ¿no? Sí, también. Pero pero sí, muy, Sí, muy, había muy varios bueno. jugadores buenos. yo jugué con otro jugador húngaro, Andras Top, que creo que sí hizo gran maestro también, pero jugó poco. Eh, Bueno, y después tenemos esta que Ah, supongo que es de esa Cuba fue por un el poco tipo después, sí. Esto fue de mesa. en el ujú. Capablanca de Varadero, me suena. Sí, sí, sí. En el 2000, eso Con fue en esos el 2000. relojes de antaño, ¿no? Con los relojes analógicos que Sí, tanto se extrañan. y no eran eran los chiquiticos aquellos, no eran los Sí. rusos. No, Los brasileros, ¿no? yo traigo un pullover ahí que estaba adelantado en los tiempos. Eso es lo que usan los reggaetoneros ahora. Bueno, y Sí. tenían manillita, ¿no? Por lo que veo, la manillita Sí. implica de que estaban en un resort El o algo, máster por lo había menos. ido ya a su viajecito, se ve que se había, había pertrechado bien. ¿Qué año fue esto, perdón? Esto fue 2000, si mal 2000. no recuerdo. Sí. 2000, caray, caray. ¿Y cuál fue En, el resultado de la partida, supongo, para el morbillo de la People, que seguro nos va a ver? Esa ahí ganó el máster. yo creo que gané, sí, fue Ganó el más. una siciliana, ¿no? Con Sí, E6, dama B6, sí. sí, sí. Desde épocas de antaño jugando peón rey, ¿no? Como siempre. Ya todo Ese estudiadillo, Capablanca ya. eso fue famoso en Cuba porque fue el primer Capablanca que se hizo en un todo incluido en un hotel allá No, en el no, sí, Varadero. es lo que veo, la manillita ahí de Lázaro y la La Sí, manillita sí, manillita. tuya sí. también, Master, entonces. Entonces era difícil concentrarse en el ajedrez después Sí, de sí. llegar ahí. Pero no, fue buen No torneo. me Yo me acuerdo imagino. que yo jugaba el grupo élite ahí por primera vez. Y empecé bien, pero después me ganaron varias partidas. Y creo que al final quedé como en el 50%. No me acuerdo cómo tú quedaste, Master, pero Yo quizás lo por hice ahí. por ahí también, el 50%, más o menos. O sea, recuerdo que perdí con Covalia, el ruso que estaba ahí, perdí contigo y, y no sé si perdí alguna otra más. Pero bueno, ahí le gané a Miles, por ejemplo, que en aquella Ah, época le gané a Miles y a Peter Axe. Peter Axe también Peter estaba. Sí. Axe. Estoy casi Húngaro, ¿no? Me seguro parece que ese también. fue mi resultado y las demás tablas. Estaba Oral, Thomas Oral, estaba ahí. Estaba, creo que ganó Volchin, ¿no? El Bolchin, ruso. yo hice Yo tabla perdí con con él. Volchin, con Sí. Covalia. Bolchin ganó, aplastó el grupo. Lo Sí, ganó ganó fácil, fácil. sí. Y Miles no lo hizo tan bien, que ganó tantos Capablanca y eso, pero en ese no lo hizo tan bien. Y sí, yo creo que yo hice ¿Y por qué ahí edad tenían ustedes dos ahí? el 50%. No, Bueno, no, Ahí, queda, digo. 15, 16 años, ¿no? no, bueno, sí, 17, 18, porque más o menos en el año 2000. Fue que entramos al equipo. Sí, yo tenía 18, o iba a cumplir 18 o ya los había cumplido. Pues siempre los Sí. Capablanca eran en mayo y yo Eran cumplo en mayo, sí. el 2 de mayo. Entonces sí, 18 y 17 me imagino. Sí, yo tenía 16 para 17. Sí. Mm. Sí, No, yo claro, la creo que diferencia ustedes es un año, esos ¿no? años Sí. del 98, 99 fueron clave en el progreso ajedrecístico. ¿No? Yo me acuerdo que yo entré al CEAL en el 98, puede ser, y ya tú estabas ahí, ¿no? Bueno, el CEAL, para explicarle a la gente, Lázaro se refería a las EIDE antes, que es una escuela deportiva que hay en Cuba. Bueno, los cubanos van a saber qué es, pero quizás los que nos siguen de otros países no tanto. Son unas escuelas que hay en Cuba que son escuelas especiales para deportistas que te permiten seguir cursando los estudios tuyos normales, pero te dan facilidades para tu deporte, no solo para el ajedrez, hay deportistas de todos tipos, ¿no? Que esos finales que te dan una sesión del día, generalmente era la tarde para que tú hagas el deporte entera. Y bueno, te dan facilidades a la hora de tú jugar torneos y eso. Están las EIDE primero y están lo que le dicen la ESPA, ¿no? Escuela Superior de Perfeccionamiento Sí, Atlético, algo sí. así. Y el CEAR era la ESPA Nacional, estaba en La Habana. Y ahí nos encontramos en un momento varios ajedrecistas. Estaba Lázaro, estaba yo, pero también estaba Neuri, Yuri, Omar. Eh, y
bueno, estaba Otero, más gente, ¿no? Había muchos ajedrecistas. Y yo creo que yo entré en el 98 y ahí también tuve como 3 años, 2 años de pre. Yo creo que tú entraste por ahí también, ¿no? Sí, yo entré en 97 y me fui a principios del 2000. Sí, coincidimos ahí casi 2 años. Yo estuve, sí, igual, Otero, Neuri, Yuri. En un momento estaba el hijo del Guillermito. Guillermito, sí. Pero sí, ahí también, claro, fue, sí, una época importante ahí de preparación, que era también ahí ajedrez. Que ahí estudiábamos ajedrez bastante. Yo sí el cuento Sí. aquí ahí fue donde yo mencioné que, o sea, estábamos en un cuarto con gente de otros deportes y nosotros estudiábamos ajedrez hasta tarde y a veces querían apagar la luz y nosotros nos íbamos para el pasillo de afuera con el tablero Sí, con la luz encendida sí, y sí. seguíamos estudiando. Pero yo recuerdo que ahí había a veces, cambiaban de entrenadores. Me acuerdo que estuvo Pedro Rodríguez cuando de los momentos así que yo estuve. Después tuvo Manuel Lee en un momento. Y después Giovanni fue el que se mantuvo más tiempo. Sí, Había sí, un poco sí. de cambio, de locura con los entrenadores, pero nosotros siempre estudiábamos ajedrez. Pero bueno, lo que quería decir es que esos años me parece que fueron clave ahí en el desarrollo mío y en el tuyo también. Y quería llegar al punto del año 2000, que fue donde tú te hiciste campeón mundial juvenil.